Bloqueo de emergencia de los nodos energéticos de la Federación Rusa. Este es el fiasco de Putin y el triunfo relámpago de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pokrovsk se ha convertido en un infierno para los rusos. Los asaltos de carne de cañón han revelado cartas que nadie conocía. La cabeza de Putin ha rodado. De manera inesperada, Polonia se ha convertido en el punto de abastecimiento del frente. El Kremlin pulsa el botón de SOS, reunión urgente de las tropas. Chequia ha derrotado a Rusia. Finalmente, Europa ha golpeado. Sobre todo esto en nuestro programa Punto Infernal. Las ambiciones del Kremlin se convierten en cenizas. Cada golpe de las Fuerzas Armadas de Ucrania literalmente paraliza a Rusia. De esto se ha hablado por primera vez. Ucrania agarra a Putin por el cuello. La guerra energética estalla con chispas de venganza. Grandes objetivos ya están en la mira de los defensores ucranianos. El pánico y el miedo entre los rusos es solo el comienzo. La detención del corazón de la máquina militar del Kremlin, esa es la verdadera catástrofe, que se acerca a Rusia cada vez más y más. La vida en pausa, apagón en Moscú. Una señal clara, lo peor está por venir. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han levantado el velo de lo que le espera al enemigo ya mañana. Tienen que escuchar esto. Cada vez más ciudades rusas se sumergen en la oscuridad. Si los rusos atacan el sistema energético ucraniano, Ucrania atacará el ruso. Las autoridades ucranianas lo advirtieron y las fuerzas de defensa lo demostraron claramente. Así es como, por ejemplo, se ve ahora la central termoeléctrica de Voronezh. Fue atacada el 9 de noviembre. Se informa que hubo al menos 3 impactos. Después de las explosiones, parte de la ciudad se quedó sin electricidad. Voronezh es una ciudad bastante importante. Se dedican a la industria militar, incluida la electrónica. Allí hay empresas aeronáuticas, militares y civiles. Y precisamente en esto radica la diferencia entre los ataques rusos y ucranianos a la infraestructura energética. Además de una merecida respuesta, el objetivo de los defensores ucranianos es sumergir en la oscuridad los objetos de infraestructura energética que garantizan el funcionamiento de la industria de defensa rusa. Tiene un doble propósito en este contexto. Demostrarle a Rusia que no solo ellos pueden hacerlo, sino que nosotros también podemos responder de manera simétrica a ciertas cosas. Y realmente intentar detener su maquinaria y socavar el complejo militar industrial que trabaja activamente en nuestra contra en esta guerra. Creo que la tendencia continuará, es decir, que a primera vista, siguiendo el principio de picotear el hígado, los sistemas energéticos rusos seguirán siendo gradualmente afectados y se irán eliminando ciertos elementos de la infraestructura, por lo que a primera vista parecerá simplemente que allí, bueno, es agradable que en algún lugar de Belgorod hayan dejado sin luz a alguien, o en Voronezh, pero pensemos, en cierto sentido, la configuración del sistema energético ruso puede ser similar a la nuestra, en el sentido de que la alimentación que va por las mismas líneas eléctricas puede ir no solo, digamos, a zonas residenciales, sino también, por ejemplo, a zonas industriales y al transporte ferroviario. Por eso todos estos ataques no son casuales. El objetivo no es solo responder, sino responder de manera dolorosa para que los objetos que suministran energía a las empresas del complejo militar industrial del país agresor no puedan alimentar las ambiciones del Kremlin. Cuando poco a poco se van eliminando ciertos elementos de la integridad del sistema energético ruso, esto significa, ante todo, que en algún lugar se detendrá un tren que debería transportar algo necesario para los rusos en la guerra, o que en alguna fábrica habrá un horario de cortes de energía, que produce para los rusos cosas necesarias para la guerra y... No todas esas empresas están en la retaguardia profunda, dicen los expertos. Muchos de los objetos están ubicados cerca de la frontera ucraniana. Por ejemplo, los bombarderos estratégicos Tu-95MS se reparan en Taganrog y uno de los fabricantes de componentes para el programa de misiles ruso, en particular del combustible sólido para los Iskander, se encuentra a solo 150 kilómetros de la frontera con Ucrania. Sumergirlos en la oscuridad eléctrica es realmente posible. Sin duda, también existen tales objetos importantes para el complejo militar industrial ruso en la región de Moscú. ¿Y qué decir de Moscú?
Creo que el factor psicológico cuando Moscú se sumerja en la oscuridad será mucho más efectivo que si simplemente destruimos algunas fábricas allí, porque precisamente esa masa principal, ¿cómo se llama? El oficinista promedio que vive a costa de las regiones, por fin se darán cuenta de que algo está pasando y que hay que hacer algo. De este modo, Ucrania no matará 2, sino 3 pájaros de un tiro. La respuesta justa es la parálisis de los objetivos del complejo militar industrial ruso y la presión psicológica sobre el Kremlin. Suena como el objetivo ideal para el próximo apagón. Urgentemente, los rusos avanzan hacia Pokrovsk. El ejército de Putin ha recibido una nueva orden. Los soldados del dictador se infiltran como ratas. Los nuestros no reciben al enemigo con pan y sal, sino con una lluvia de fuego. El enfrentamiento del año, el Donbass gime. El ejército ruso apenas soporta este ritmo de guerra. Victorias aparentes bajo el disfraz de la mentira. Esta batalla por Pokrovsk ha desenmascarado a todos. ¿Qué verdad impactante descubrieron los rusos durante el momento decisivo de la llamada Operación Militar Especial y en qué se convertirá para ellos? De esto hablaremos en un instante. Pokrovsk está al límite. Allí los combates no cesan y los rusos atacan la ciudad con todo el armamento disponible. Las fuerzas de defensa de Ucrania mantienen bajo su control el barrio de los edificios altos. Precisamente el uso de los edificios de gran altura permite a las fuerzas de defensa de Ucrania mejorar significativamente sus posiciones tácticas. Además, la intensidad de los ataques contra las posiciones de las fuerzas de defensa de Ucrania en la dirección de Pokrovsk, utilizando bombas aéreas guiadas, alcanza entre 200 y 300 por día. Además, la táctica de los ocupantes consiste en los llamados ataques combinados, es decir, utilizando tanto bombas aéreas guiadas como sistemas pesados de lanzallamas. Se informa que las fuerzas de defensa lograron romper el cerco enemigo en la zona del bolsón de Pokrovsk, lo que permitió a los defensores ucranianos En este momento, las fuerzas de defensa de Ucrania están llevando a cabo acciones de estabilización para evitar un mayor avance de las tropas de ocupación rusas. Sirski señala que Rusia ha trasladado 150.000 soldados y planea asediar Pokrovsk y las ciudades vecinas. Paralelamente a Pokrovsk, los ocupantes están intensificando bruscamente las acciones de combate en la dirección de Limán. Allí, los grupos enemigos cuentan con aproximadamente 90.000 efectivos. Es decir, como podemos ver, intentan atacar simultáneamente en varias direcciones con ese objetivo. De acuerdo con esto, la captura de los territorios de la región de Donetsk, que están controlados por las fuerzas de defensa de Ucrania. Pero ¿cuántos rusos morirán por estas ciudades? Eso no le preocupa demasiado al abuelo del búnker. Sin embargo, el bloguero ruso decidió contarlo todo. Y así, por 2 pequeñas ciudades, Rusia ya ha matado a 80 a 100.000 de sus propios soldados. Rusia los mató. No mató a ucranianos, Rusia los mató a ellos. Pero claro que son esos 100.000 personas, ¿verdad? Putin seguramente sabe lo que hace. O en realidad le da igual. En Alemania, cuando ocupó Noruega, Francia y Polonia, perdió menos personas, es decir, tuvo menos bajas humanas que Rusia por estas 2 pequeñas ciudades específicamente. El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas informó que Rusia está preparando una maniobra final con el objetivo de capturar toda la región de Donetsk. Ellos planean, después de la posible captura de Pokrovsk, trasladar todas las reservas operativas, repito, son alrededor de 170.000, para tomar la aglomeración de Slaviansk-Kramatorsk. Esto es lo que está en los planes del mando militar ruso, es decir, tanto los combates en Pokrovsk como en consecuencia. De ahí que el objetivo del ejército de ocupación ruso sea tomar el control de las zonas de la región de Donetsk. Sin embargo, los canales Z publican videos de la entrada de militares rusos en Pokrovsk. Curiosamente, después de 4 años de guerra, le agradecen precisamente a la niebla.
Pero así como entraron, así también murieron. Parece que la niebla no es un aliado tan confiable. Los militares ucranianos no ceden ni un paso a los rusos y los eliminan uno tras otro. La localidad ha sido completamente despejada y, considerando su importancia estratégica, es un componente logístico clave de la carretera que pasa por esta localidad, la cual está bajo control de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están llevando a cabo exitosas acciones de contraataque en la zona de la localidad de Shafova. Posteriormente, precisamente por esto, en Rusia comenzó un reclutamiento masivo de voluntarios para proteger objetos importantes de los drones. Pero nosotros sí sabemos dónde terminarán pronto esos voluntarios. De hecho, se está llevando a cabo una movilización encubierta en el territorio de la Federación Rusa. Ahora, una jugada fuerte de Polonia. El Kremlin está en shock por esto. Varsovia está movilizando fuerzas y suministrando armas a las Fuerzas Armadas de Ucrania con renovado entusiasmo. La aliada está alcanzando el máximo nivel de apoyo. La maquinaria blindada va directamente de las fábricas al frente. La artillería se carga directamente en el camino. Helicópteros y cazas toman rumbo directo para destruir al enemigo. Esto hay que verlo. Los convoyes de equipo están listos. Ucrania recibirá un mega refuerzo. A Rusia le espera una respuesta que recordará por mucho tiempo. Con cada nuevo lote de armas, el Kremlin traga aire nerviosamente. Presionará a Polonia, la última palanca que destruirá Moscú. De esto hablaremos en un momento. Más de 120.000 millones de zlotys o 4.000 millones de dólares. Esa es la considerable suma que Polonia ha gastado desde el inicio de la invasión a gran escala. En ayuda a Ucrania, esta idea abarca tanto el apoyo humanitario como el militar. Polonia fue uno de los primeros países en entregar a Ucrania tanques, municiones y equipo de defensa a gran escala. En 2022 a 2023 entregó en particular más de 300 tanques, así como transportes blindados, sistemas de artillería, sistemas de defensa aérea, drones, morteros, fusiles automáticos y más de 100 millones de cartuchos. También se enviaron a Ucrania 10 aviones y helicópteros. En los años 2022 a 2024, Polonia entregó a Ucrania 47 paquetes de ayuda militar. El valor del equipo entregado solo en 2022 ascendió a 7,23 mil millones de zlotys y en 2023 a 2024 a otros 5,63 mil millones. Polonia también entregó más de 19.500 terminales Starlink, proporcionando a las Fuerzas Armadas de Ucrania una conexión satelital estable. Esto representó casi la mitad de todos los terminales que se utilizaban en Ucrania hasta finales de 2023. La ayuda polaca a Ucrania no es resultado de un entusiasmo romántico, sino que es muy pragmática. Nuestros vecinos entienden que si Ucrania cae, Polonia será la siguiente. Después de todo, una Ucrania en guerra le da a Europa tiempo para prepararse mejor ante las amenazas. Este tiempo es necesario y no tenemos derecho a perder ni un solo minuto. Por cada minuto, responderemos. Se entregaron 318 tanques de Varsovia a Kiev. Entre ellos se encuentran los modernizados T-71, M1R, PT-91 y Leopard 2. Esto es más de lo que ha entregado cualquier otro. El valor total de la ayuda gratuita, incluyendo entrenamiento, logística, reparación y apoyo médico hasta marzo de este año, superó los 4.000 millones de dólares. En particular, en 2022 ascendió a 1.600 millones de dólares y en los años 2023 a 2024, 1.300 millones de dólares. Polonia también entregó. Ayuda militar de Polonia. 586 vehículos blindados, 137 sistemas de artillería, 10 helicópteros, Mi-24, 10 cazas MiG-29, 287 sistemas portátiles de misiles antiaéreos, 44 misiles aire-aire, más de 100 unidades de armas ligeras, 89 morteros, 4 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes Grad, más de 100. Millones de municiones.
Además de la ayuda gratuita, solo en los años 2022 a 2023, Ucrania compró armamento a Polonia por más de 2,2 mil millones de euros. El mayor contrato fue el acuerdo por 56 obuses autopropulsados Krab, de los cuales 36 ya han sido entregados. Los países están estableciendo la producción conjunta de armamento y equipo. Las partes acordaron la producción conjunta de municiones de tanque de 125 milímetros. También está previsto producir conjuntamente otros tipos de armamento y equipo militar, incluyendo la instalación de fábricas de empresas polacas en Ucrania. Es necesario movilizar la industria. La industria polaca y la ucraniana deben realizar inversiones conjuntas no solo durante la guerra, sino también para desarrollar su potencial de disuasión. Estas iniciativas son muy necesarias. También es muy importante para nosotros mejorar las relaciones económicas. Apoyamos a Ucrania. Polonia se ha convertido en el principal centro de suministro de armas para Ucrania. También, durante la guerra, más de 30.000 soldados ucranianos han recibido entrenamiento en el territorio del país. Con cada año de guerra, la ayuda y la cooperación conjunta entre Polonia y Ucrania solo se fortalecen. ¿El Kremlin está en pánico? ¿El ejército ruso se está desmoronando? Las pérdidas son enormes, el frente se desmorona, los generales guardan silencio y Putin estalla a gritos. El dictador da un paso desesperado, una nueva movilización. En toda Rusia hay miedo, las familias lloran y Moscú habla de patriotismo. Mientras tanto, las fuerzas ucranianas resisten el embate y convierten el frente en un verdadero infierno para el enemigo. Putin lanza a la batalla todo lo que le queda, pero cada uno de sus nuevos reclutas es solo una cifra más en la terrible estadística de pérdidas. Rusia arde por sus propias decisiones. ¿Será que esta ofensiva de movilizaciones podría ser la última para el imperio de la mentira? No se pierda los detalles impactantes en un momento. En Sup, están eliminando a un gran número de ocupantes en Pokrovsk y en Rodinske, un punto clave que desde el este apoya toda la aglomeración Pokrovsko-Mirnoradska. Los tanquistas ucranianos han hecho polvo a los invasores rusos. Informes similares desde el punto más caliente del Donbass, Pokrovsk, se escuchan literalmente todos los días. Octubre ya se ha convertido para el grupo ruso en el mes más sangriento de toda la guerra. Sin embargo, noviembre, al parecer, batirá incluso ese récord. Como resultado de los colosales esfuerzos de la defensa territorial, las pérdidas de Rusia han sido récord y como consecuencia una nueva movilización. Por ahora es encubierta. Bajo este término se deben entender varias cosas: el reclutamiento de soldados de servicio obligatorio para contratos, así como la incorporación de reservistas para la protección de objetos significativos que los rusos han anunciado en muchas regiones. Esto es una señal de que el flujo actual de contratistas en Rusia ha disminuido. La incorporación de extranjeros tampoco compensa las pérdidas en combate. En el centro ucraniano contra la desinformación afirman que precisamente Pokrovsk se ha convertido en el lugar de pérdidas increíbles para los rusos. Según los informes del comandante en jefe Oleksandr Syrskyi, en el intento de ocupar esta ciudad ya han muerto más de 30.000 ocupantes, y su número aumenta cada día. El hecho de que Pokrovsk se haya convertido para los ocupantes rusos en otro matadero local es un hecho, y en general nadie oculta que... Gracias. El concepto, no la estrategia de las fuerzas de defensa de Ucrania es maximizar, reducir al máximo el potencial ofensivo del enemigo, infligirle el mayor daño posible para que no le queden fuerzas para continuar y ampliar su ofensiva, para que estas infiltraciones no se conviertan en rupturas de nuestra defensa. En el Kremlin han decidido resolver el asunto como siempre con engaños. Oficialmente no declaran la movilización, pero en realidad están reclutando literalmente a todos a quienes puedan alcanzar las fuerzas de seguridad y el ejército. ¿Con qué se caracteriza este reclutamiento? Con redadas infernales que ignoran todos los aplazamientos, todos los documentos justificativos, en general, cualquier cosa que se les ocurra. Y redadas infernales no solo en Moscú, sino ahora también en las regiones. Ya están apareciendo relatos sobre redadas en Kazán y en Khabarovsk.
Esto es preocupante, esto es malo, porque una cosa sería que ocurriera en Moscú y Makhachkala, pero otra muy distinta sería que sucediera en ciudades de millones de habitantes. Esto significa que ahora simplemente van a cubrir todo el territorio como puedan, con policías que atraparán a todos los hombres en edad de reclutamiento donde sea que estén. Al mismo tiempo, la regla que funcionaba antes de que los reclutas no luchan en el frente ha quedado en el pasado. Actualmente el reclutamiento anunciado durante todo el año le da al ejército un flujo constante de personas, principalmente para el alistamiento, por cierto, en todas partes. Así pueden presionar a este joven recluta, ejerciendo presión sobre él y de esa manera obligarlo finalmente a firmar un contrato, aunque tal vez no quiera hacerlo. Y entonces ya no es un recluta, sino un contratado. Y como es sabido, a los contratados, según las leyes rusas, se les puede enviar directamente al frente. Los defensores de derechos humanos rusos cuentan que los métodos en Rusia no han cambiado, pero una vez más ha aumentado la escala de este tipo de firmas de contratos. Si antes esto eran iniciativas locales, ahora la orden ha sido dada: retener por la fuerza en el ejército al mayor número posible de personas. Esta movilización encubierta continúa, no es que esté comenzando. Repito, tampoco ha terminado. Está en marcha desde el otoño de 2022, simplemente ahora tiene una nueva forma. Otro método que ha ideado la maquinaria militar rusa es convocar a los reservistas para la protección de instalaciones estratégicas. Los analistas explican que el esquema está diseñado para enviar gradualmente al frente a todos los que hayan tenido alguna relación con el ejército. Para empezar, estos reservistas sustituirán a los convoyes actuales, cuyo destino ya está decidido. Después de varias rotaciones, los mismos reservistas irán al frente y, si tienen tiempo, recibirán entrenamiento militar de campo. Si las pérdidas de Rusia no disminuyen, la instrucción se dará directamente en el autobús de camino a la guerra. Putin necesita un suministro ininterrumpido de carne de cañón. El enemigo ha lanzado en Pokrovsk literalmente todo lo que tiene, pero sigue sufriendo allí tales pérdidas que incluso la superioridad numérica en algunas zonas, hasta 20 veces, no le permite tomar el control de esta ciudad. Europa ya no puede esperar. Polonia, Lituania, Alemania y Chequia están construyendo juntas una barrera defensiva con las tecnologías más modernas, radares y drones. Sobre Ucrania se está formando un escudo celestial que convierte los Shaheds rusos en un montón de chatarra incluso antes de que crucen la frontera. Los socios occidentales trabajan las 24 horas, los convoyes con armas no se detienen, los almacenes zumban de tanta maquinaria y las fábricas operan en 3 turnos. Moscú está nerviosa, el Kremlin se agita, pero ya es demasiado tarde. Europa ha despertado y Ucrania señala el rumbo que pondrá a Rusia de rodillas. ¿Qué operaciones espectaculares planea llevar a cabo esta alianza? Lo veremos en el siguiente reportaje. Tras una serie de incursiones de drones rusos en el espacio aéreo de países europeos, se hizo evidente que los antiguos sistemas de defensa antiaérea ya no son efectivos. Estos drones baratos, que vuelan en enjambres, atraviesan los esquemas de defensa habituales y agotan las reservas de misiles costosos y de la aviación de combate. Este desafío fue precisamente el impulso para que la Unión Europea lanzara la ambiciosa iniciativa del muro de drones. Prácticamente todos los países sin excepción, ya sea en la región oriental, septentrional o en Europa occidental, todos se han enfrentado a la manifestación de este nuevo tipo de acciones híbridas de la Federación Rusa en el cielo, violando el espacio aéreo. Y el hecho de que hay que reaccionar ya es un hecho.
La idea consiste en crear un sistema unificado de defensa a lo largo de la frontera oriental de la UE, donde sensores, radares, satélites, interceptores e inteligencia artificial puedan detectar, clasificar y neutralizar amenazas en tiempo real. Debemos crear un sistema europeo que permita a Europa desarrollar soluciones avanzadas en el ámbito de los drones, inspirándose en lo que ya se está haciendo en Ucrania. Es precisamente Ucrania la que desempeña un papel clave en el desarrollo. 4 años de guerra han hecho que la experiencia ucraniana sea de un valor crítico. Aquí se prueban tácticas, se perfeccionan tecnologías y se forman cadenas de producción de sistemas de combate y contramedidas contra drones, en condiciones de combate, no en un campo de entrenamiento. Ahora los drones lo han cambiado absolutamente todo. Y los mejores expertos en drones de todo el mundo son ucranianos. He visto un video de una situación en la que un enjambre de drones ataca a un solo soldado. Incluso un solo dron puede atraer a un soldado a una trampa, mientras que otro lo ataca desde otro lado. Es decir, ya vemos cómo los drones se están volviendo cada vez más mortales. Esto cambiará la forma de hacer la guerra en todos los países. No solo los drones, sino también cómo proteger tus carreteras, cómo proteger tus aeropuertos, cómo evitar que los drones invadan tu territorio. Por eso, Europa debe aprender rápidamente de los ucranianos cómo proteger su cielo. Ucrania ofrece no solo experiencia, sino también una base industrial. Los fabricantes locales como TechX pueden suministrar equipos, capacitar a los operadores, transmitir experiencia de combate y estandarizar soluciones según las necesidades de Europa. La integración de tecnologías y conocimientos ucranianos permitirá crear sistemas adaptativos, rápidos y rentables capaces de operar en tiempo real de combate. La financiación ya se está tramitando a través del instrumento SAFE y el presupuesto de defensa de la UE, que prevé la autorización suficiente, 100.000 millones de euros para el flanco oriental. El plan del muro de drones incluye 3 direcciones, líneas de defensa de drones, terrestres y marítimas, que deben integrarse en un solo sistema, suficiente para controlar el espacio aéreo desde el Báltico hasta el Mar Negro. Según la información y las noticias que leemos de diferentes países, la autodeterminación se encuentra en la etapa de búsqueda o formación de consenso entre las situaciones internas de cada país, requiriendo posibles cambios en la legislación y cómo esto posteriormente se reflejará a nivel común. Es decir, para llegar a un nivel común, a una posición común a nivel de los países de la Unión Europea, de los países de la OTAN, primero es necesario alcanzarla dentro de cada país, entendiendo que en algunos lugares esto requerirá cambios legislativos, en otros será necesario explicar más detalladamente a la sociedad para que las acciones sean comprensibles, haya apoyo y exista entendimiento, lo cual es importante para los países donde hay democracia, donde existe un proceso electoral constante y donde cualquier paso puede ser utilizado por la oposición. Este proyecto es parte de una estrategia más amplia llamada SHIP 2030. Son 4 iniciativas que deben fortalecer los corredores exteriores de la UE y proteger contra los drones. Crear un sistema conjunto de defensa antiaérea e incluso ocuparse de los servicios espaciales para necesidades militares. El objetivo principal es contener a Rusia y Bielorrusia, especialmente teniendo en cuenta que para 2030 las capacidades de las Fuerzas Armadas rusas pueden aumentar. Los planes incluyen reforzar la frontera oriental para finales de 2026 y para 2027 desplegar un muro de protección contra drones. Paralelamente, la UE está creando un sistema integrado de defensa antiaérea. Los servicios espaciales de inteligencia, comunicación y navegación respaldarán las tareas de defensa. Sin embargo, los expertos advierten que la burocracia y los procesos lentos en Europa pueden retrasar el proyecto. Pero si Europa logra establecer rápidamente esta cooperación, el Escudo 2030 podría convertirse en una nueva línea de defensa que protegerá no solo a los países de la UE, sino también a Ucrania. En estos momentos, Ucrania se despide de su centinela espacial. El satélite Sich-230 ha completado su misión y ha salido de órbita. El espacio no tolera el vacío. Chequia ya está preparando un mega regalo. Vaya, este nuevo satélite abrirá para Ucrania un nivel completamente diferente de posibilidades. No es solo tecnología, son ojos que verán más allá del horizonte.
La Federación Rusa sigue de cerca los acontecimientos. El oponente no tiene cartas de triunfo en este juego. ¿De qué se habla ahora mismo en Europa y qué marcará el renacimiento del espacio ucraniano? Todo esto lo encontrará en este breve análisis. Satélite para Ucrania. El 21 de octubre de 2025, el Ministerio de Asuntos Exteriores checo anunció que donaría un satélite de observación terrestre a Ucrania como muestra de apoyo. Esta información apareció en octubre, cuando el último ucraniano... Un satélite es un objeto que gira en una órbita alrededor de un planeta. Por ejemplo, la Luna es el satélite natural de la Tierra. Del 2 al 30 de enero. El SH-230 cayó y probablemente se quemó en la atmósfera el 8 de octubre frente a la costa de Alaska, EEU. Así lo informó el Centro Nacional de Control y Pruebas Espaciales. Ahora lo necesitaba. Y satélites finlandeses. Pero no olvidemos los equipos de comunicación Starlink y el acceso a los valiosos datos de los satélites de los socios de Ucrania, principalmente, por supuesto, Estados Unidos. Todavía se desconoce qué satélite entregará la República Checa a Ucrania. El 13 de enero de 2022, un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX lo puso en la órbita prevista. Después de eso se estableció contacto con él y se comprobó que el equipo a bordo funcionaba correctamente. En la oficina del presidente declararon entonces que las imágenes digitales transmitidas por el satélite a la Tierra pueden utilizarse en la agricultura y la silvicultura, la cartografía para el control de los recursos hídricos, el monitoreo de emergencias y desastres naturales, así como en el ámbito de la seguridad y la defensa para detectar actividades ilícitas. Los satélites cumplen varias funciones importantes en condiciones de guerra. En primer lugar, por supuesto, está la inteligencia. La comunicación en el campo de batalla también es muy importante. Y de hecho, el hecho de que en Ucrania aparecieran por primera vez los sistemas Starlink proporcionó al inicio de la invasión a gran escala una ventaja significativa. A pesar de que los rusos han dejado caer la industria satelital en su país, antes era de alto nivel y ahora esto ayuda al Kremlin a llevar a cabo la guerra contra nuestro. En este país, en la actualidad, en estos momentos, en este preciso instante. Podemos decir que la industria satelital ucraniana se encuentra ahora en la etapa de su nacimiento. Con el apoyo de los aliados, tiene todas las posibilidades de convertirse en una industria prometedora y competitiva en el mundo. Por el momento, eso es todo de mi parte. Estuve con ustedes, Darina Jutzkavo. Más noticias infernales en nuestra próxima edición. Y mientras tanto, no olviden suscribirse y dar like. Nos vemos.